El versículo de memoria dice así: pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen su corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 8. En esta segunda lección acerca de la oración veremos, primero, que la oración es una necesidad humana universal. Segundo, que muchas veces parece que Dios no oye nuestras oraciones. Y tercero, ejemplos bíblicos de oraciones contestadas. Como introducción, vamos a considerar que la oración presupone la fe de que Dios existe, oye, se interesa y es galardonador de los que le buscan. La oración es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y aprecio, el deseo de la conducción divina, la confesión del pecado y pedidos específicos. Su propósito no es cambiar al Señor, sino cambiar al suplicante y condicionar su mente y su vida para que Dios pueda realizar su voluntad de bien en él y por él. La fe es un ingrediente esencial de la oración, como también lo es la persistencia, la perseverancia y el fervor en la oración. La oración requiere unas relaciones correctas en el hogar, un espíritu perdonador y la humildad. Son ingredientes esenciales para que Dios conteste nuestras oraciones. Demasiado a menudo que hemos pedido como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. También en esta lección examinamos cómo y con qué frecuencia oramos, ya que la oración es la conexión constante entre nosotros, que somos los sarmientos o ramas, con la vid viviente que es Jesús. El primer punto que vamos a considerar es Elías, la oración en medio de la crisis. Acab fue el octavo rey del reino del norte de Israel, hijo y sucesor de Omri. Reinó 22 años, desde el 874 hasta el 853 a.C. Se casó con Jezabel y fue un dirigente militar poderoso. Mantuvo en sujeción a los moabitas y vivió en términos amistosos con los fenicios y mantuvo la paz con Judá. Derrotó a los sirios 2 veces y tuvo el ejército más numeroso de todas las naciones que estaban entre Asiria y Egipto. También participó en una coalición con Siria, tanto contra los asirios, y tenía la mayor fuerza en el campo, una infantería de 10.000 soldados, 2.000 carros. Esto trajo mucha riqueza a su país y muchas construcciones, entre ellas el Palacio de Marfil de Acab. Sin embargo, Acab fue débil en asuntos religiosos
hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, como lo declara Primera de Reyes 16:30. Permitió que su esposa pagana introdujera el culto a dioses paganos, Baal y Asera, y que persiguiera a los adoradores del Dios de Israel, aunque se consideraba a sí mismo un adorador de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 18, registra la confrontación en el Monte Carmelo. Acab se encuentra en el Monte Carmelo con Elías y lo increpa diciéndole: ¿eres tú el que turba a Israel? Refiriéndose a la maldición de la sequía que ya duraba 3 años y 6 meses. Primera de Reyes 18:17. Elías intrépidamente le contestó que es el rey el que causó la ruina de Israel por haber abandonado al verdadero Dios. El rey se ha encontrado con su amo. La humilde capa del profeta tiene mayor autoridad que el manto real. Elías es el que ahora ocupa el asiento del juez, mientras está el rey en el tribunal. La primera oración de Elías fue ante el altar de Jehová, después del desastroso fracaso de los sacerdotes de Baal, que no pudieron hacer caer fuego del cielo ante las vehementes súplicas de sus adoradores, que danzaban con pasión y se herían a sí mismos en la creencia de que los dioses se deleitaban ante el derramamiento de sangre. Prácticamente estos agentes de Baal gritaban en un grado de excitación máximo y estaban poseídos por el demonio, emitiendo sonidos y gruñidos incomprensibles. Satanás y sus ángeles estaban en el Carmelo y habían hecho todo lo posible para que descendiera el anhelado fuego, si Dios lo hubiera permitido. Pero Dios no permitiría que Satanás hiciera descender fuego en nombre de Baal. Fue entonces cuando Elías ordenó el antiguo altar de Jehová, que estaba en desuso desde hace mucho tiempo. Reunió las piedras esparcidas. Hay muchos hogares hoy en día en los cuales el altar de Dios ha sido derribado. El altar de oración debería siempre ser conservado en buen estado. Colocó el animal destinado al holocausto y echó agua sobre él proveniente de un manantial perenne cercano y sobre la leña para despedir toda sospecha de fraude. Durante largas horas los sacerdotes de Baal, en pleno bullicio, habían requerido a sus violentos y agitados altos y gritos, hablaban entre dientes en forma incoherente, pero nada habían logrado. Cansados y exhaustos, se retiraron desesperados y la multitud esperaba que ministrara ahora Elías. En esta primera oración de Elías, él se dirige a Dios
como Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, al Padre de todo lo que hizo, y reverentemente dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy siervo tuyo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, a que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. La oración de Elías fue muy sencilla y sincera, directa y al punto, y procedía del corazón mismo. Entonces, en forma asombrosamente súbita, como un gran relucir de un relámpago, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, aun las piedras del altar. El pueblo congregado nunca había visto una llamarada tal, que fue visible para todos los circunstantes. Todos comprendieron que era el fuego consumidor de Dios, y ahora el pueblo se postró reconociendo a voces que Jehová es el Dios. Los sacerdotes y profetas de Baal fueron prendidos por orden de Elías y fueron ejecutados sumariamente. Fue una terrible venganza, pero era necesaria para mostrar la indignación de Dios contra los que persisten en la rebelión y están dispuestos a desmoralizar al pueblo. No se puede jugar con Dios. La crisis. Después de tan absoluta victoria para Dios y Elías, vino la crisis más dura. Jezabel, la esposa de Acab, cuando recibió las noticias de la muerte de los profetas de Baal, se llenó de odio vengativo y decidió matar a Elías. Elías, que había experimentado un triunfo tan completo sobre los idólatras y había dado una demostración de tan grande valor y ante la evidencia tan notable de la presencia y bendición de Dios, había esperado que la gloriosa victoria del Carmelo quebrantara la fascinación que Jezabel ejercía sobre el rey Acab. El profeta quedó abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la reina ante la exhortación a la reforma. Elías no estaba preparado para el odio frío, calculado y pertinaz de esta impía reina. Solo podía pensar en escapar de las garras de una tan perversa e implacable mujer. Sin pensar en las consecuencias de su conducta, huyó para salvar la vida. Elías no hizo bien en abandonar su puesto del deber. Su obra aún no había terminado, apenas había comenzado la batalla. Si hubiese resistido valientemente, habría contado con ángeles listos para protegerle. Los castigos de Dios habrían caído sobre Jezabel, lo cual produciría una tremenda impresión por todo el país y se habría difundido una gran reforma. Profetas y Reyes,
página 118, Elena de White. Al huir para salvar su vida, ayudó al enemigo y anuló la victoria del Carmelo. Elías caminó hasta Beer-seba, una ciudad que estaba en la frontera meridional de Judá, a 152 kilómetros de Jezreel. Pertenecía ya al reino del sur, Judá, que en ese tiempo no estaba separado de Israel, por lo tanto no representaba la salvación para Elías. Por ello el profeta no se detuvo en Judá, su temor lo impulsó a proseguir. Tan solo se detuvo a descansar cuando hubo recorrido un día de camino por la desolada zona del sur. Muy extenuado, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. La depresión del profeta había alcanzado su grado máximo. Deseó morir. Su sufrimiento fue una reacción causada por una gran tensión. Había sido exaltado hasta las alturas de la gloria y de la victoria. Cuando el alma cede ante el desánimo y la depresión que provocan las pruebas de la vida diaria. Nadie en este mundo puede morar por siempre en la cima de la montaña. La senda de la vida a veces desciende por el valle, donde las penalidades y los desengaños son los factores inevitables de la existencia. Es entonces cuando uno más necesita aferrarse de Dios para no abandonarse a la duda y a la desesperación. Cuando estemos en la hondonada, elevemos la vista y subamos de nuevo a las alturas. Elías se quedó dormido bajo el enebro y un ángel le dijo: levántate y come. Tan solo era pan y agua, pero era lo que necesitaba, y volvió a dormirse. Por segunda vez el ángel de Jehová lo despertó y lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El largo camino era el camino de regreso. La provisión de alimento sirvió para reanimarlo y le dio fuerza para esos difíciles días que tenía por delante. Aunque Elías había cometido una falta, Dios no lo rechazó, sino que procuró que recobrara la confianza en él. Su valiente obra para Dios no había terminado y tenía que llevarla a cabo. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llegó hasta el desierto donde Israel había estado viviendo durante 40 años. No era largo, pues se trataba solo de 328 kilómetros, pero era penoso. Eran áridos yermos y montañas escabrosas donde Moisés había visto la zarza ardiendo y había estado con Dios. Allí se encontró con una cueva, posiblemente la hendidura en la peña en el Sinaí, donde se le dio a Moisés una visión de Dios. Fue en esa cueva donde Elías se guareció y pasó la noche, pero fue allí también donde Dios le dijo: ¿qué ves? ¿Qué haces aquí, Elías? Aunque era una pregunta
punzante era necesariamente la pregunta que él debía considerar. ¿Quién lo había llamado para que fuese allí? ¿Qué hacía allí? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Por qué no estaba en Israel animando e instruyendo a los que tan recientemente se habían apartado de Baal? La cueva sería su aula, donde aprendería muchas lecciones, y el Señor su maestro. Tan solo cuando Elías recobrara su dominio propio, cuando aprendiera a reconfortarse en Dios y emprender las tareas en la forma indicada, estaría listo para volver a su patria, a fin de llevar a cabo la obra de la cual había huido. Tenía que aprender muchas lecciones. Elías no podía olvidar que había sido muy ferviente en su obra para el Señor. Sin embargo, el pueblo lo buscaba para matarlo. Muchas veces no entendemos los caminos ni los pensamientos de Dios para con nosotros, y nos resulta muy difícil seguirlo con fe inquebrantable. Tampoco entendemos las muchas maneras divinas de obrar, y que no nos da respuestas a nuestras preguntas y necesidades. No debemos olvidar que esta es la tierra del enemigo, en la cual muchos hombres y mujeres trabajan al servicio de Satanás. Dios debe darle a Satanás cierta libertad de acción para que la contienda con Dios sea reñida en forma imparcial y Satanás no alegue que no se le ha dado la oportunidad de obtener la victoria. Dios le indicó a Elías que saliera de la cueva y se pusiera en el monte Sinaí u Horeb, que era otro nombre del mismo monte. Entonces Jehová pasaba en la forma de un poderoso viento que barrió la montaña, y luego vino un terremoto que sacudió la tierra. Todo parecía agitarse, los cielos parecían arder y la tierra estaba conmovida por fuerzas destructivas. Todo esto concordaba con la agitación espiritual de Elías. Después del viento, del terremoto y del fuego, vino un silencio, y la apacible y delicada voz de Dios se sintió. Instintivamente Elías cubrió su rostro delante de la presencia de Dios. Se calmó su espíritu irritado delante de su presencia. Se doblegó su impaciencia y se volvió manso y sufrido. El agresivo e impetuoso profeta se había vuelto manso y sumiso, listo para escuchar la voz del Señor. No siempre es mediante la violencia o la elocuencia o la sabiduría que se logran los mayores resultados en el servicio para Dios, sino mediante la obra queda del Espíritu Santo. Elías comprendió entonces que él se equivocó al retirarse de su obra, que su misión no había terminado aún y que Dios todavía tenía una obra para que él hiciera. Jehová le dijo que debía ungir a
Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo o nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como el profeta en su propio lugar. Segundo punto, cuando parece no haber respuesta. Vamos a pasar ahora a otro personaje bíblico que es Ana. Ana es el ejemplo perfecto. Es una mujer piadosa que oró por algo muy específico por muchos años, pero tenía la sensación de que Dios no la escuchaba, que no había respuesta. Su primera oración brota de la amargura de su alma. En su angustia ruega al Señor que le responda. Tiene su origen en la desesperanza. Ella está triste, no come y llora de angustia. Su esterilidad, la incapacidad de poder tener un hijo, es la que le produce todo este dolor. Está harta de ser objeto de burlas, especialmente de la otra esposa que tiene su marido y que sí tiene hijos. Ella es su rival, Penina, que la provoca cada año cuando toda la familia concurre al templo para adorar. Hasta el sacerdote Elí piensa que está ebria al verla orar con tanta angustia y dolor. Elcana, el esposo de Ana y de Penina, era un levita de la familia de Coat que vivía en la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. En el tiempo de Elcana se consideraba legítima la poligamia, que era practicada especialmente por las clases acomodadas y los reyes. Con frecuencia, esta práctica suscitaba complicaciones, celos y fracasos. La familia vivía a solo 19 kilómetros del tabernáculo en Silo. Elcana, siendo levita, asistía regularmente a las 3 fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de la Pascua, Elcana le daba a Ana una porción escogida para que comiera, es decir, una porción doble del animal que habían ofrecido, como si ella hubiera tenido un hijo. Esto causaba una conducta de Penina, su segunda esposa, que la irritaba con una malignidad burlona y exasperante, que se manifestaba a cada paso en expresiones de ridículo. Todo esto gritaba o quitaba el apetito a Ana. Ana no pagaba con la misma moneda. Ocultaba su amargura y lloraba en silencio. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones? ¿Es porque es alguien distante que no se interesa en nosotros? Entonces Ana se sintió impulsada a suplicar que se le concediera un don tan ansiado, un hijo, prometiendo al mismo tiempo devolverlo inmediatamente al Señor para ser consagrado a su santo servicio. Es parte del plan de Dios que el hombre se entregue en forma voluntaria tan plenamente a la obra del Espíritu Santo como lo hizo Cristo cuando estaba en la tierra. Cuando Ana hizo esa entrega al Señor, descubrió que la enemistad de Penina y sus burlas dejaban de herirla.
Ahora no dependía de las circunstancias. Dejó su caso en las manos de Dios y la respuesta vino inmediatamente. La historia de Ana culmina con una nueva y alegre oración, pues ya no está triste ni sola, sino adorando en la casa del Señor con su esposo y su hijo, a quien presenta al sacerdote como el cumplimiento de su plegaria. Ahora se regocija y glorifica al Señor. ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Dios sabe realmente qué es lo mejor para nosotros y sabe que lo que pedimos no contribuiría a mejorarnos. Puede ser que secretamente estemos practicando algún pecado. ¿Es nuestra fe suficiente como para perseverar en oración? ¿Está nuestra petición en armonía con la voluntad de Dios? El tercer punto es: Jesús nos enseña cómo orar, una cuestión de vida o muerte. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Aquí se está refiriendo a Jesús, que tenía esto prácticamente como un hábito todos los días de su vida. Jesús nos enseña que la oración es el aliento del alma y el secreto del poder espiritual. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuidar ese ejercicio de la oración, orar solo espasmódicamente de vez en cuando, y eso hará que se pierda la relación con Dios. La oración, página 12 y 13. Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, buscaba un lugar desierto para orar. El descuido de la oración nos lleva inevitablemente a la decadencia espiritual. La oración es asunto de vida o muerte. No contenga la respiración. El segundo punto que vamos a tocar aquí, Jesús nos enseña a orar, es: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. ¿Acaso usted ora por lo que puede obtener en lugar de hacerlo por lo que puede llegar a ser? No pida por sus necesidades, sino reclame la promesa de que si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, Él le dará todo lo que usted necesite por añadidura. Veamos ahora el tercer punto. ¿Vale la pena ser perseverante? También refirió Jesús la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Cristo contó la historia de la viuda y el juez injusto, quien, molesto por la insistencia de la viuda, decidió dictar sentencia a su favor. Y Jesús dijo: ¿creen ustedes que Dios es como ese juez sin escrúpulos que tan solo hace algo por motivos para que lo dejen de molestar? No, Dios no es así.
Puede tardar a veces en responder, pero lo hará tan rápidamente como le sea posible y se hará justicia. El cuarto punto que vamos a ver en el ejemplo de Jesús con respecto a la oración es: pídele a Dios primero. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Para muchos que se dicen cristianos, a menudo la oración no es más que un plan alternativo, una segunda posibilidad. Quizá oremos, pero tenemos a punto un plan B. La oración no tendría que ser el último recurso, algo así como: cuando todo lo demás falla, ora. Pedir es un acto de fe. El quinto punto es: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos orar para que podamos ser capaces de recibir lo que Él quiere darnos. Y la sexta recomendación de Jesús con respecto a la oración es: vanas repeticiones. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Mateo 6, 7 y 8. Cuando hablamos a Dios desde el corazón, no es necesario que la oración sea algo organizado, claramente expresado o coherente. Podemos compartir nuestros pensamientos más profundos, incluso si son intolerables o inadmisibles. Séptimo, cuando no quiere decir sí. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. Juan 6:23. No sabemos pedir como conviene. A menudo, si bien puede parecer que Dios ha rechazado nuestras oraciones, puede ser que solo haya rechazado la forma en que insistimos en que respondiera. Quizá nos ha dado más de lo que pedíamos. La octava recomendación de Jesús es: jamás te des por vencido. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Dios contesta las oraciones de diferentes maneras. Puede ser sencillamente un sí, o puede decir que habrá un retraso o un modo que no esperamos, y a veces en que parece responder con un no. Mirando hacia atrás, vemos que en realidad era un sí. La novena recomendación es una pizca de prevención. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La vida cristiana está llena de peligros, porque hay un adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. La 10ª recomendación: orar para enriquecerse. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Si tenemos objetivos materialistas, se reflejarán en nuestras oraciones. Los asuntos materiales no deben ser nuestra principal preocupación. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. La 11ª recomendación: orar con alguien, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Acaso hace falta mucha gente para convencer a Dios de que haga lo correcto? La oración pública tiene como fin llevarnos a la unidad. Antes que llevar a sus discípulos al Getsemaní, Jesús oró para que todos sean uno. Y finalmente, la última recomendación de Jesús con respecto a la oración es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. ¿Qué importancia tiene la oración en la existencia cotidiana? ¿Cuál es el motivo de tus oraciones? La oración puede convertirse fácilmente en una rutina a la que se presta escasa o nula atención. ¿Es posible orar sin involucrarse personalmente en colaborar para que Dios responda a nuestras oraciones? Bien, acá pasamos ahora al 4º punto: alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Y vamos a considerar la oración de Daniel en Daniel 9, 4 al 19. Se trata de una oración intercesora ligada a una situación real que está sucediendo con su pueblo. Daniel oraba con el rollo de Jeremías. En ese tiempo no había libros, era el rollo de Jeremías en su preciosa promesa de retorno para el pueblo de Israel, suplicando por su cumplimiento. Y encontramos en esta oración el concepto de la fidelidad de Dios. Se ve claramente en el versículo 4 del capítulo 9 de Daniel. Después de casi 70 años de exilio en un país extraño, la pregunta natural sería: ¿dónde estás, Señor? ¿Has abandonado a tu pueblo? Pero Daniel dice: Dios, tú no nos has abandonado, más bien somos nosotros los que te hemos abandonado a ti. En tu amorosa bondad, tú eres fiel en guardar el pacto. Daniel va al corazón del problema en los versículos 5 y 6. Hemos pecado, nos diste buenas leyes y las violamos, nos enviaste profetas y no los oímos. Si el pueblo hubiera hecho caso a Jeremías, habrían salvado sus vidas, su ciudad y su nación. Dios es inmutablemente justo. Daniel 9:7. Por la injusticia del pueblo habían sido esparcidos y convertidos en una vergüenza en el mundo antiguo. Necesitamos aceptar esa realidad y rendir a Dios nuestras injusticias y caprichos. Daniel admite que ni él, ni su pueblo, ni sus antepasados merecen compasión. Daniel 9:8. Pero confiaba en que Dios
perdonara a los que no merecían perdón, pues esa es la esencia de la salvación por la fe y no por merecimientos humanos. Daniel recurre a los poderosos actos divinos como la base de su apelación en los versículos 15 y 16. Y finalmente, la última súplica de Daniel a favor de su pueblo está basado en el honor de su nombre. Versículos 17 al 19. Al perdonar al indigno pueblo, el nombre de Dios será honrado por todas las naciones. Es importante orar por el honor de Dios, al que ponemos en riesgo con nuestras acciones malas. Finaliza su pedido con una súplica intensa, llena de fervor e intensa emoción, que está en el versículo 19. Y la respuesta a la oración, Daniel 9:23, cuando Daniel aún estaba orando, Dios envía a Gabriel, que no es cualquier ángel, es el querubín más ensalzado del cielo, el que ocupa el lugar del cual cayó Satanás, para responder la oración de Daniel con el mensaje de que él era muy amado por Dios y del cielo, o sea, todas las inteligencias celestiales, por ser un hombre cuyas prioridades eran la gloria de Dios, la reputación de Dios, su pueblo, su anhelo de entender la profecía. A pesar de ser un anciano de casi 90 años, según el criterio humano ya no serviría para mucho, Dios lo tenía en alta estima y cuidaba de él. Estas partes de la oración, alabanza, confesión y perdón, peticiones y acción de gracias no deben faltar en ninguna oración. Esta sincera oración, respondida con la visión de las 2300 tardes y mañanas que conducen al día escatológico del juicio previo a la segunda venida de Jesús. Daniel 8:14. Conclusión. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? No oramos para informarle a Dios acerca de nuestra situación, sino porque nos capacite para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Segundo, ¿por qué orar cuando todo está bien? Esta declaración está llena de orgullo y autosuficiencia. Si pensamos así, tenemos un velo que nos impide ver nuestra verdadera situación y nuestra necesidad de Dios. Tercero, ¿cuál es el papel de la oración? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. Nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y finalmente, ¿con quién debo orar? La oración privada con Dios es imprescindible, porque es la savia de nuestra relación con Él. Después está la oración con nuestra familia y en pequeños grupos. Y por último, con la iglesia en su totalidad. Es necesario combinar la oración con el estudio de la Biblia para lograr el mayor provecho.